Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda el periodista Sergio Marín Cornavaca. Hoy lunes 28 de diciembre vamos a conversar con el analista político y catedrático universitario, ex embajador Bosco Matamoros Huc, a quien ya tenemos vía Skype. Buenos días, Bosco. Buenas tardes, sería en todo caso. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Feliz Navidad. Igualmente, Sergio, que tengas una buena Navidad y un mejor 2021. Bueno, y gracias por tu invitación. Gracias. En la recta final, ya prácticamente este año, a pocos días de que finalice el 2020, queremos hacer una evaluación sobre lo ocurrido en términos políticos. Ha sido muy movida la arena política internacional y usted es conocedor de esa materia. ¿Cómo evalúa usted el año político de Nicaragua? Bueno, en términos generales creo que hemos visto un caso bastante único en la historia, una acumulación de crisis en el campo político, sanitario, económico y diplomático. Yo diría que en ese sentido es excepcional. Por una parte vemos el pésimo manejo que ha tenido el gobierno de la pandemia del COVID y que al día de hoy no sabemos cuándo se van a comenzar a administrar las vacunas. Aquí en Nicaragua, cosa que ya lo están haciendo otros países, que otros países han anunciado que están adquiriéndolas, por una parte. O están llegando, si son como países como Nicaragua, a acuerdos con la Organización Panamericana de la Salud, para la distribución, pero ya debería el pueblo de Nicaragua saber cuándo, cómo y bajo qué condiciones se van a administrar. Por otra parte, hemos visto, creo yo, una catástrofe del estilo Titanic de la clase política y la clase dirigente nicaragüense, tanto en lo que se puede llamar la oposición, su indefinición por una parte, su confusión por otra parte, y sin una visión estratégica. Por otra parte, vemos el sector empresarial, que es un sector cuya filosofía es muy del siglo XIX, principios del siglo XX, casi se podría decir mercantilista, sus aspiraciones. Y por otra parte vemos un gobierno que a través de una estrategia que llama resistencia a ultranza, piensa que va a doblegar lo que es las demandas del país, las demandas de la comunidad internacional, pero que en última análisis no le están dando resultados. Ha tenido que ir a solicitar a los organismos multilaterales ayuda, la cual ha sido otorgada a Nicaragua por razones humanitarias y está siendo fiscalizada su implementación. Por una parte, unas auditorías que se van a efectuar. Por otra parte, vemos órganos de Naciones Unidas que van a implementar esos programas. Por lo tanto, el balance para Nicaragua es negativo en ese sentido. Podríamos decir que hay una espiral que podría ser positivo, porque peor de como hemos actuado los nicaragüenses, clases dirigentes, no se puede hacer. Ese diría yo que es el balance al interno. En el campo internacional tenemos ahora el inicio de la época de Biden, en enero. Creo que es un punto final al tremendismo de Trump en la política exterior, en sus acciones erráticas, en esta teatralidad, podríamos decir, de Queens, que nunca hizo la transición de Queens a la Casa Blanca, ese barrio neoyorquino, ¿verdad?, dado las acciones bruscas. Por otra parte, creo yo que vamos a ver un cambio del blue jean de Trump,
de estilo vaquero, a la corbata y el traje de Biden. Pero aquellos que pensaban que iban a llegar a un entendimiento fácilmente con Biden, ahí se equivocan. Va a ser más sistemático, más insidioso. ¿Cómo es la tradición de los demócratas? Muy apegada a los principios de democracia, transparencia, es decir, un sistema basado en las leyes, una cooperación con los aliados internacionales tradicionales, es decir, un matrimonio Europa-Estados Unidos en cuanto a las crisis de las libertades en nuestros países. Y por otra parte, un factor interno que no debemos dejar de tomar en cuenta. Biden necesita un matrimonio con los republicanos moderados. ¿Por qué? Porque él necesita sacudirse el peso de los radicales del Partido Demócrata por una parte, y los republicanos moderados necesitan sacudirse la agresividad de los trumpistas dentro del partido para así poder llegar a las elecciones intermedias de aquí a 2 años ya con libertad de acción, libertad de ideología. Por lo tanto, Biden tiene que responderle a esos sectores y no puede dejar en el aire aquellos que están preocupados por las libertades en Nicaragua concretamente, Venezuela. ¿Cuáles son esos? Los grandes senadores republicanos y demócratas de origen cubano. Esa ecuación es tremenda. Biden no la puede ignorar si quiere gobernar, si quiere implementar su programa de política interna. Así que es un escenario complicado que no le deje espacio a maniobras, tácticas dilatorias al gobierno del presidente Ortega, pero tampoco a la oposición. ¿Por qué? Porque ya tú sabes, Sergio, es como aquella joven encantadora que todos creían inteligente y que cuando abre la boca desencanta. Eso ha hecho de la oposición nicaragüense. Ha desencantado. Y ya no es más una joven. Tampoco es un joven el presidente Ortega, ya se le conoce. Las ilusiones de los años 80 no existen, ya no se puede perdonar. Y es como en el libro de García Márquez, el presidente no tiene quien le escriba. Yo agregaría, el presidente no tiene quien le dé la mano, ni en Europa ni en los Estados Unidos. Rusia no lo va a sostener. Un país a nivel de España con 4 veces la población española puede venderle armas, pero Nicaragua ¿con qué capacidad de pago? Por lo tanto, necesita estar en buena con el Vaticano occidental, llamémosle así, y confesarse en términos democráticos. No estamos ya en el siglo XXI, en la etapa de las experiencias o de los experimentos autoritarios. Estamos en la etapa de las libertades, de los cambios, de las aperturas de la economía. Y Nicaragua está al margen. Ahí está la experiencia de Corea y de Taiwán, que en 1950 eran más pobres que los países subsaharianos. Ahora son grandes exportadores de tecnología. ¿Por qué no Nicaragua? Un país que solo el 50% de la población llega al 6º grado. Estamos como en los años 50. Y Nicaragua era más rica en los años 70 que ahora. ¿Y dónde está la revolución? ¿Es esta una apología del engaño? El presidente Ortega tiene una oportunidad, la oposición tiene otra oportunidad. Insertémonos en las grandes corrientes internacionales. ¿Cuál es eso? La libertad, la democracia. Hablemos de realidades, Bosco. Usted nos está planteando un mundo donde al parecer pues actúan seres razonables, pero en Nicaragua nos damos contra la piedra con los dientes, porque es irracional el hecho de estar emproblemados en la gestión gubernamental, aislados internacionalmente, y venir a apostarle con 4 leyes totalmente anticonstitucionales, antijurídicas, que viene a meterle más presión a esto. Y si bien tenemos una ruta trazada, que son las elecciones para poder dirimir realmente quién puede ponerse al frente de un nuevo gobierno, el presidente Ortega parece estar empecinado en mantenerse cueste lo que cueste en el poder, y una oposición que está agrupada en diversos grupos de oposición que tampoco tienen una oferta que hacer. Entonces, frente a esto, ¿cuál es la salida?
¿Cuál es la salida si tomamos en cuenta ese escenario internacional que usted está planteando ahora con la nueva era de Biden y las razones que tiene, que usted mismo ha dicho que tiene el presidente Ortega de no tener relaciones con nadie, de estar aislado, de tener fondos que va a administrar muy a cuentagotas y con lupa de supervisión, precisamente porque no hay confianza en él? Y al parecer no le vemos una salida política a este asunto. Bueno, yo creo que los nicaragüenses somos bastante juveniles en nuestras reacciones. Yo creo que en este contexto el presidente Ortega gana perdiendo las elecciones. El país como está en las actuales condiciones, Sergio, no existe el contexto que pueda asegurar una gobernanza. Y estoy seguro que pueden haber asesores alrededor que le dicen mantengamos Stalingrado, es decir, esta lucha hasta el final. Pero yo no creo que el presidente Ortega esté pensando que su legado va a ser eso. ¿Y qué quiero decir con esto? Dejaría el país, dejaría su partido político, su futuro personal, de su entorno familiar también, en una situación de extrema precariedad, la cual no es sostenible, por una parte. Por otra parte, están también aquellas entidades que son la columna vertebral de su gobierno, que son el ejército y la policía. Y históricamente, si analizamos casos similares, esas entidades, cuando miran que su futuro no está garantizado por el régimen de turno, se convierten en factores de democratización. Hasta ahora estos órganos y estos partidos que ha llegado al presidente Ortega han sido órganos reaccionarios, pero estamos llegando al umbral de esta situación. Y hay algo que aquí en Nicaragua, no sé si ya se ha asimilado, el gobierno del presidente Ortega pasó el umbral de tolerancia, de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que ningún gobernante va a abrazar un proyecto a la Ortega, ni a corto ni a mediano plazo. Necesitamos ver un proceso de modernización del Partido Sandinista. Lo que sí creo, Sergio, y es muy pertinente lo que tú señalas, la oposición en Nicaragua se caracteriza primero por una confusión, segundo por la multiplicidad de propuestas y tercero por una interpretación casi surreal de la realidad. Es decir, creen que tienen un peso mayor del que realmente tienen. Y aquí lo importante es, creo yo, crear las condiciones para efectuar un proceso de transición, porque aquí no va a haber una revolución en el sentido ni institucional ni en el sentido clásico de la palabra. Y es ahí donde creo que se debe tejer en este año que se nos viene encima las condiciones. Por una parte, que el gobierno, el Partido Sandinista entienda que su alternativa es una, a través de un proceso electoral. Dos, que ese proceso electoral, si ellos pierden las elecciones y no hay indicadores que se pueda decir que el gobierno, el Partido Sandinista puede ganar una elección, porque no creo que su voto vaya más allá del 20 o el 25%. Eso no quiere decir que si ellos pierden las elecciones, viene una cacería de brujas. Tenemos que entender que de una forma u otra, muy a pesar de los nicaragüenses, tenemos que vivir dentro de este país. Por otra parte, la oposición debe pensar de que la tarea que tiene a este corto plazo es las reformas electorales. De mayo a noviembre le quedan 6 meses para plantear una propuesta de nación, para plantear una alternativa coherente a lo que es el gobierno de Daniel Ortega. Hasta ahora no se ha hecho eso. Es cierto lo que tú dices, que nosotros nos deleitamos en la irracionalidad, pero aquí estamos más allá de la irracionalidad, aquí estamos entrando en una etapa de sobrevivencia, que es uno de los impulsos básicos en la naturaleza humana. Y puede sonar quizás esto un poco metafísico, pero yo miro que, mira, Ortega está extremadamente vulnerable. Esas leyes no son más que, digamos,
las armas atómicas que esperaba encontrar Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial y que nunca al final las pudieron utilizar. Pero esa arma atómica, si tú las haces detonar, vas a destruir todo tu entorno, es decir, vas a hacer de Nicaragua un Hiroshima o un Nagasaki. Y eso es lo que creo que ese es, digamos, una estrategia que se le conoce, maximizar los tiempos, maximizar las situaciones, para dar una muestra de racionalidad en el momento que se sienta en la mesa de negociaciones. Pero el contexto alrededor el contexto internacional y nacional son negativos. Va a ser un periodo tortuoso, difícil, indiscutiblemente, pero yo creo que en última análisis, Daniel Ortega en el 90 demostró que un sobreviviente en el 2017 ya no tiene los años del 90, ya tiene una mayor madurez, tiene que pensar ya no más en el hoy, tiene que pensar en el mañana, en su futuro y en la historia. Y ese es el camino que creo que ya él está caminando. A veces lo único que nos queda, los medios de comunicación independientes, es ver los indicios. Y un indicio son las declaraciones que el asesor económico Bayardo Arce, ahora parece que reivindicado por la pareja presidencial, fue comisionado para que mandara por lo menos en medio de todo su lenguaje, ¿verdad?, que ya lo conocemos, por lo menos dos mensajes claros. Uno, que sí habrán reformas electorales, ¿verdad? Él dijo que técnicas, pero bueno, hay que desbrozarlo para llegar al corazón del asunto. Y lo otro que dijo es que van a empezar un proceso de negociación con el capital, ¿verdad? No dijo con quiénes y no dijo cuándo. Hay algunos analistas que me dicen que ya hay algunas comunicaciones por debajo de la mesa, ¿verdad?, que quieren buscarle pues una salida política a este asunto. ¿Usted qué piensa de esto? Mira, el gran capital aquí en Nicaragua debe ser extremadamente cuidadoso, porque se le considera en gran parte responsable de la crisis actual en la cual nos encontramos. Creo que una negociación debe de tener los parámetros, qué es lo que se va a discutir y bajo qué condiciones, bien claro, y el país debe estar enterado de eso. Las negociaciones tienen que ser a puerta cerrada, pero la agenda tiene que ser clara en ese sentido, por una parte. Por otra parte, el capital nicaragüense, si fracasa esa iniciativa, va a acarrear un agravante del que ya tiene, es decir, la desconfianza, el rechazo, la náusea del país al papel que jugó por 10 años. Y que con una arrogancia insolente, cuando se les señalaba que estaban sacrificando la institucionalidad en favor de sus utilidades, se indignaban. Ahora muchos personeros de ese gran capital andan escondidos, en silencio. Ya no les oímos esos pronunciamientos arrogantes. Por otra parte, una táctica del gobierno es decir, vamos avanzando, ¿verdad?, en estos sectores económicos. Por lo tanto, la parte política podemos diluirla un poco. Creo que ahí se equivocaría. Por una parte, el sector privado, si no va a un proceso de conversaciones que sea del conocimiento del país, qué es lo que se va a conversar, el objetivo. Y por otro lado, se equivocaría el gobierno si cree que después con un lápiz labial barato, es decir, con reformas cosméticas, va a satisfacer al país y a la comunidad internacional. Es que se deben de dar cuenta que el tiempo de las promesas, de las ilusiones, se acabó. Ya no hay ni confianza en las promesas del gobierno, ni ilusiones sobre lo que es este gobierno. El presidente Ortega se le toleró a la comunidad internacional arbitrariedad de su gobierno cuando llegaron al poder, pero eso ocurrió en 1979, hace 41 años. Y ya no puede hablar de ser un revolucionario que esté en el poder para transformar qué, porque esto se ha convertido en un proyecto personalista. Lo ha visto la comunidad internacional, lo ha denunciado. Y el pueblo de Nicaragua está ahí convencido de lo mismo. No hay confianza. Ese frente sandinista, que es un partido hegemónico,
Si tú le quitas el pilar del ejército y de la policía y lo ponemos en una llanura donde todas las organizaciones participen en igualdad de condiciones, no gana las elecciones. Claro que es un partido importante en el país que tiene un papel que jugar desde el ángulo de centro-izquierda, es decir, un reformismo moderado. Pero ya no es el partido de barricada y eso es lo que hay que calar en la mente de los allegados al presidente Ortega, de ese sandinismo. Por otra parte, la oposición debe entender que ya, es decir, ese clientelismo, eso, tú te recuerdas que Quisling colaboró con los nazis en Noruega. Aquí estamos en la etapa de rendición de cuentas. Ya estos actores teatrales que se habían postulado como presidente del país, la opinión pública los rechazó. Aquí se quiere una propuesta orgánica, con una visión clara y con los tiempos claros. Y aquí se han equivocado en los tiempos. Aquí se ha conjugado el verbo visión de nación antes de saber bajo qué contexto electoral vamos a operar. Después de eso, 6 meses para una campaña política, tú que eres periodista, con una visión de Estado, te va a dejar nauseado, no vas a querer oír hablar de ese tema. Y parece que esta gente tiene un narcisismo infatigable, quieren que lo oiga el país por un año, diciéndole yo voy a ser el abanderado, la Juana de Arco de la democracia nicaragüense. No es así. Y sabe, lo trágico de esto es que hay un divorcio entre la sociedad civil y la sociedad política, entre la dirigencia empresarial nicaragüense y la nación. Ha avanzado más el país, la sociedad civil, que los políticos. Los políticos son hombres que podrían haber operado perfectamente en los años 50 bajo Somoza. Esa es la metodología que están utilizando. Con una diferencia que en la época de los Somoza el país crecía al 11% y éramos la segunda economía en términos de desarrollo en Centroamérica. Estábamos a 2 años de Costa Rica. Ahora estamos, puede ser, a 30, 50 años de Costa Rica. Bosco, ¿de dónde usted obtiene ese optimismo para vislumbrar que el Frente Sandinista pueda jugar un rol importante y positivo de centro-izquierda? Acaba de decir, si las actuaciones de este partido y los anillos de poder que rodean a Daniel Ortega no dan indicios para nada de que eso pueda ser así. Mira, primero yo tengo confianza en 2 cosas. Primero, yo creo en la democracia y en esa magia que lleva a ser milagro. No creo en los milagros, pero en la democracia existen esas condiciones. Fíjate lo que pasó en el Chile de Pinochet, en la España de Franco, y así sucesivamente, por una parte. Por otra parte, la historia también te lo dice. Yo escribí algo que se le puede llamar artículo recientemente y señalaba lo siguiente. Históricamente, ¿quién te iba a decir que países como Polonia, Lituania, Estonia, Rumania, Bulgaria, donde había presencia de fuerzas soviéticas, iban a transformarse en democracia? Y ahora esos países son miembros de la Unión Europea, llenan los estándares democráticos. Y si tú ves el avance de la democracia, es lento, tedioso, lleno de retroceso, pero en última análisis hay un impulso del ser humano. La economía, por ejemplo, en los países de economía cerrada autoritaria crece a menos del 1%, y en los países de economía abierta el 5 al 8%. Y el índice de desarrollo humano, ¿dónde está en los países democráticos? Y los nicaragüenses tenemos lo que se llama el efecto demostración. ¿Cuáles son los países de donde tenemos la mayor fuente de recursos en este milagro económico de Nicaragua? Más del 12% del PIB de Nicaragua proviene de los inmigrantes nicaragüenses. ¿Y dónde están esos inmigrantes? En Estados Unidos, España y Costa Rica. 3 sistemas democráticos. No están en Cuba, donde el salario medio son $26. No están en Rusia, donde el salario es $11,000. Y en los Estados Unidos es de $65,000. Es decir, la conjugación de esos factores ideales y prácticos, el utilitarismo del ser humano, me lleva a esa conclusión. Y yo creo que en esta etapa la debilidad del régimen del presidente Ortega es palpable, es evidente, por una parte. Por otra parte, la confusión de la oposición en Nicaragua es evidente,
Por lo tanto, esperemos que, así como está la buena nueva de que está entrando la vacuna ya en Estados Unidos, en Costa Rica, en Chile, en otros países, hay una vacuna de racionalidad dentro de los nicaragüenses, que hasta ahora no le hemos demostrado. Yo por eso pienso que Rubén Darío es un gran poeta, pero es el peor enemigo de la maduración social de Nicaragua, porque aquí todos son poetas, pero no hay científicos sociales, políticos, grandes economistas, no hemos producido nada excepcional. Es decir, somos el país, como decía Bertrand Russell, de la decadencia sin haber entrado en la etapa del progreso. Hablemos un poco de el contexto internacional. ¿Qué pasó con los BRICS? ¿Verdad? Rusia, Brasil, China, la India y Sudáfrica. Se menciona, por ejemplo, en una economía bastante pujante que es la China. Otra economía, ¿verdad?, importante es la India. Sudáfrica. El proceso del paso por el PT en el Brasil parece que aletargó el proceso de dinamización global que llevaba Brasil. ¿Qué va a pasar? Le están disputando la hegemonía a los Estados Unidos. ¿Va a poder los Estados Unidos mantenerse a la vanguardia de ser el hegemón a nivel universal? Mira, primero, si medimos en valores absolutos, China tiene una población de 1.500 millones de habitantes. Estados Unidos 300, un quinto de la población de China. En el 2050, la renta per cápita de los norteamericanos va a ser $150,000 per cápita. Imagínate. La de los chinos va a llegar, creo, como a $14,000, $15,000. Entonces, el poder adquisitivo de los norteamericanos es mayor. Pero en valores absolutos puede ser que el PIB de China sea más grande que el de los norteamericanos. Uno. Por otro lado, China tiene unos grandes problemas. ¿Cierto? ¿Qué hacer? ¿Cómo responder a las expectativas, a las demandas de esa clase media emergente? Ellos sacaron 500 millones de la pobreza. ¿Sí? Gente que vivía con menos de $2 al día. Pero por otro lado, hay 300 millones en la costa, Shanghai y todo esto, que exige un gobierno eficiente, responsable, que rinda cuentas. Y no la hegemonía ideológica del Partido Comunista en China. Entonces es un proceso de transición bien complejo, que tienen que enfrentarlo y tienen que resolverlo. Y la única forma de resolverlo eso es incrementando la demanda interna en China, es decir, mejorando las condiciones de vida. En ese sentido, los norteamericanos tienen una ventaja comparativa. No te sé decir si en último análisis en el 2050 va a ser todavía la economía más grande en términos absolutos, o si lo vemos en términos reales, con mayor capacidad de adquisición. Uno. Yo creo que en ese sentido tiene, a mediano y largo plazo, la economía en India tiene una mayor ventaja en ese sentido. Primero, sus grandes centros tecnológicos, por una parte, de punta. Ahí están, fíjate que los manufactureros están en China. Las grandes tecnologías de la nueva edad de economía y del conocimiento se han instalado en India. Y India, por otro lado, es una democracia. A mí me decían en Estados Unidos, mucha gente seria con la que he hablado, que la gran competencia para los Estados Unidos a corto plazo es China, pero a largo plazo la India. Es cierto que China quiere proyectar sus ventajas geopolítica en el sur en el mar del sur de China, donde hay más de 300, 500 islas, está haciendo plataformas ahí para despegue y de aviones de alto alcance, para avituallamiento de su puerto, y quiere aplicarle la doctrina Monroe a los Estados Unidos, es decir, excluirla de la zona del sureste asiático. Pero China, por otro lado, tiene problemas. Es clásico con sus vecinos, Vietnam, las Coreas y así sucesivamente. Y por otro lado, los rusos ya miran a China también nuevamente como una amenaza, que eso siempre ha existido históricamente. Recuérdate que está los choques que hubieron en el río Ussuri entre tropas rusas y China. Y eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque eso se remonta mucho más antes. Ahora, Sudáfrica y Brasil
Mira, los latinoamericanos yo no miro que somos grandes actores, grandes jugadores en el contexto internacional. Estamos al azar. ¿Por qué los países asiáticos han crecido? Corea, Taiwán, no tienen recursos, eran exportadores de arroz. Fíjate, y ahora son exportadores de tecnología de punta. Brasil tiene las condiciones objetivas, pero por otro lado son países que no todavía los factores de degradación social, la visión de largo plazo que tuvieron los chilenos que dijeron dejamos instituciones de la época de Pinochet vigentes porque funcionaban. En Brasil no se han dado cuenta que no puedes ir a destruir o inventar la historia cada 4 o 5 años. Y hay un fenómeno que América Latina y que yo creo que es consecuencia del catolicismo. Los católicos cometen pecados, ¿verdad? Y después se confiesan y ya se han purificado. Los protestantes viven esa experiencia, la sufren, porque tienen una comunicación directa con Dios. Los brasileños, la corrupción de Lula fue algo monstruoso, de la Dilma Rousseff, y todavía lo quieren santificar. No podemos continuar con individuos que subimos en pedestales y pensar que así vamos a construir sociedades modernas. Tiene que haber rendición de cuentas. Tiene que haber rendición de cuentas en Sudáfrica, tiene que haber rendición de cuentas en Brasil y en todos los países en el mundo en desarrollo. Mientras no logremos superar ese hándicap, ese complejo de que el que está, el designado de turno, tiene que estar en un pedestal y solo le vemos y somos incapaces de juzgarlo, de pedirle esa rendición de cuentas, nuestras sociedades van a estar anquilosadas. Están anquilosadas en el sector privado, que son cómplices de esa corrupción, en la clase política, que es cómplice de esa corrupción, y en un sentido cósmico, la nación como tal, que no exige de su clase dirigente una modernización. Nos falta la humildad, y eso lo recomendaba Bill Gates. Y también otra cosa, en la Universidad de Buenos Aires creo que hay 300 psicoanalistas por cada ingeniero. Dejemos de andar delirando con poesía. Busquemos las profesiones científicas y invirtamos en educación. Aquí dejémonos de hablar y de crear esos palos de metal y esas oraciones, invocaciones pseudo-religiosas. La religión nuestra debe ser la educación, incrementar el presupuesto, vender como chatarra esos tanques que le vamos a declarar la guerra a los Estados Unidos o a México o a China. Es decir, pensemos que necesitamos ejércitos modernos. Los ejércitos modernos ya ese tipo de armamento no lo utilizan. Con un dron terminan con esos blindajes. Así que todo esto, Sergio, hay que replantearlo en sentido estratégico creativo, es decir, una nueva visión del mundo. Y nosotros somos parte del mundo colombino. Todavía vivimos anclados en la historia de Colón, de Diriangén, los chompipes que atacaron a los españoles, no sé, algo terrificante, ¿no? Es decir, no damos una visión del futuro. Los asiáticos, pues ellos tienen historia más antigua que la nuestra y están preocupados el hoy y el futuro. Nosotros estamos preocupados del hoy porque la mayoría de la gente nuestra no come 2 o 3 veces. Estamos más preocupados por el pasado. Sí, y vivimos anclados y por eso querían exhumar el cadáver de Bolívar, como hizo Chávez, ¿no? El de Artigas en Uruguay. Debemos de calmarnos un poco en ese sentido y pensar qué computadora vamos a hacer. Bueno, la UNESCO cada vez que puede hace ciclos donde invita a pensadores destacados, ¿verdad? O a personalidades que se han destacado cada quien en su campo, ya sea en la ciencia, en la tecnología y en las artes y en la historia. Y ellos hacen sus aportes a través de ensayos y dicen cómo ven el futuro del mundo. El último ejercicio no lo he visto, ¿verdad? Pero el penúltimo decía que a partir del siglo XXI y del año 2021 en particular, se inauguraba una era donde la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y la técnica no era suficiente, sino que lo más importante es el conocimiento, el conocimiento y la tecnología. Y en eso estamos totalmente rezagados. Entonces, eso implicaría que Nicaragua siga a la saga, siga retrasado, como dice Gustavo
Gustavo Mercado Sánchez tomando el último vagón del último tren de la historia. ¿Cómo hacemos para salir adelante? Ya usted decía que con educación, pero ¿qué modelo de educación? Italia también ha tenido educación y han persistido en algunos problemas sintomáticos, como por ejemplo la infiltración de la Cosa Nostra en muchas instituciones del poder político. Se lo menciono solamente, ¿verdad?, para marcar esto de que la educación, pero ¿qué modelo de educación? Mira, por ejemplo, Finlandia, Singapur son modelos paradigmáticos. En América Latina, comencemos con reducir el número de días dedicados a la vacación. Aquí en Nicaragua yo estoy agotado de tanta vacación. Mejorar el nivel del salario de los profesores, ¿verdad? Y la formación de los profesores. Dotar a las escuelas de instrumentos de las nuevas tecnologías, computadoras. Y el currículum hay que revisar. Mira, Sergio, es realmente vergonzoso que aquí estemos exaltando categorías revolucionarias, cuando el mundo ya está, ¿cómo te puedo decir?, agotado de esas fantasías engañosas de revolución, de que quieren revolución tecnológica. Ese es el concepto de revolución tecnológica. Eso es lo que te va a revolucionar una sociedad. Eso es fundamental. Italia, fíjate, a pesar de todo, es cierto, tiene ciertos problemas, pero él acepta entre las 8 primeras economías del mundo. No tiene recursos naturales, una economía en transformación, pero ahí tú tienes grandes centros tecnológicos, industriales, máquinas de precisión que están a la punta, el diseño industrial que están a la punta, la Ferrari, la Lamborghini, imagínate, las maquinarias de punta. Es decir, Italia tiene, ojalá Nicaragua tuviéramos aquí esa indolencia en ciertos sectores y fabricáramos misiles para mandar gente a Marte, ¿verdad?, en un año. Toma 20 años llegar a Marte, pero esto está estando como una paradoja. Pero yo creo que todos han coincidido, estos pensadores, en que la combinación de conocimiento, como tú decías, y tecnología es la clave del futuro. Y yo diría transparencia. Sin esa combinación, porque ¿de qué te sirve si tú no tienes transparencia? La transparencia implica libertad, implica democracia también, ¿verdad? Y los modelos autoritarios que han tenido suceso en el mundo, en los únicos países que han tenido suceso en el mundo son en los países asiáticos, por esa cultura confuciana donde se respeta la autoridad y la ancianidad. Nosotros no usamos sandalias. Descansa sobre 2 pilares fundamentales, el confucianismo y el Lao Tse, los textos, Sí. Y entonces eso les da a ellos, pues, ¿verdad?, esa asimilación del poder temporal. Bueno, no sé si tenés algún otro comentario. Me ha fascinado tus comentarios, Bosco, siempre es un deleite escucharte. No, Sergio, y eso es peligroso. Mira, Sergio, yo estoy claro que estamos en un callejón sin salida. Y de continuar así, Nicaragua, yo creo que entonces podríamos pedir ser miembros honorarios de los países sahelianos, que son los más atrasados de África, entre los más atrasados del mundo, tanto en términos institucionales como económicos. Yo espero que los nicaragüenses, en un acto de, llamémosle, irracionalidad razonada, entendamos primero que estamos condenados por la geografía y la historia a ser parte del esquema occidental. Miami está a 2 horas de Managua, Moscú está como a 16 horas de Managua, o cuidado más. Que por lo tanto la realidad geopolítica nos obliga a tener alianzas y ser parte de ese sistema. Y tú haces alianza y sos parte de un sistema que coincide con los ideales que tú preconizas. Es decir, las pocas relaciones de alianza entre sistemas conflictivos fue en la Segunda Guerra Mundial, las 2 grandes democracias occidentales, Inglaterra y Estados Unidos aliados con Stalin, porque el peligro era mayor representado por el nazismo. Pero después tuviste que apenas se terminó eso,
cada uno volvió a sus puntos de partida. Nicaragua el partido sandinista tiene que entender que el éxito de la revolución del 79 fue en el concepto de que iba a ser supuestamente un partido social. Y por otro lado, la oposición tiene que entender que ya no es un partido a la época de Somoza, del clientelismo, o a la época del clientelismo con Ortega, que tienen que convertirse realmente en organizaciones políticas que le rindan cuenta al electorado. Es decir, tenemos que cambiar, tenemos que convertirnos en algo que no sea el pasado, sino que represente un mensaje para el futuro de una socialdemocracia, un sandinismo modernizado, el futuro de un partido que cree en las instituciones, en la economía de mercado, que sería una oposición democrática, y un empresariado que ya termine ese clientelismo mercantilista que ha caracterizado a la clase empresarial nicaragüense. Que hagan como las empresas coreanas, como las chinas, se abrieron a la competencia, y en un proceso maltusiano. Las que compiten y sobreviven y exportan, el Estado les apoya. Subsidios fiscales por una parte, incentivos por otra parte. Y eso se podría hacer en Nicaragua. Mientras tanto, vamos a ver nicaragüenses migrando a Costa Rica, a Estados Unidos, a España. Y las democracias imperialistas, como dice aquí, son las que mantienen este país. Las instituciones imperialistas son las que le están tirando el salvavidas a este gobierno. No es ni Rusia ni Irán. Así que algo debe de haber en estas instituciones para que sean tan necesarias en las coyunturas, en las crisis estructurales. Le deseo lo mejor al partido sandinista, le deseo lo mejor a la oposición y espero, Sergio, que ya para el finales del próximo 2021, primero es que estemos todos vivos, ¿no? Tú mayores probabilidades que yo. Y segundo, que podamos decir, bueno, después de todo, sirvió para algo esta reflexión. Definitivamente. Muchas gracias, Bosco. Espero que estés bien, que te cuides muchísimo en estos momentos. Hay un brote de COVID-19, nos reportan que hay algunos hospitales que ya están atendiendo muchísimos casos. Ojalá las autoridades nos informaran con mayor certidumbre de lo que está pasando sobre el COVID-19. Muchas gracias, Bosco, mis saludos, espero que tengas un buen año. A ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado en contacto con nuestro programa y los invitamos a ver el reprise en la hora programada, creo que son las 7 de la noche. Un saludo a todos ustedes, les deseo el mejor de los días.